Me llamo Sumaya. Tengo 28 años. Y el 7 de septiembre de 2017, fui quemada viva por mi propia familia. Era una princesa saudí que había cometido el crimen definitivo. Leí la Biblia. Pero Jesucristo me sacó de aquellas llamas con sus propias manos. Nací entre cadenas doradas. El Palacio Al-Sab donde crecí no era solo un hogar. Era una fortaleza de tradición, vigilancia y extremismo religioso. Como tercera hija en la línea de sucesión al trono regional, cada aliento que daba era vigilado por la policía religiosa. Lo llamaban protección, pero yo sabía que era prisión. Mi padre, el gobernador regional, controlaba 3 provincias con puño de hierro envuelto en guantes de seda. Era un hombre que podía condenar a alguien a muerte antes del desayuno y negociar acuerdos petroleros antes del almuerzo. Mi madre era diferente, pero igualmente aterradora a su manera. Tenía un doctorado en teología islámica y había memorizado no solo el Corán, sino miles de hadices. Podía citar leyes religiosas que justificaban casi cualquier castigo y creía cada palabra de ellas. Desde el momento en que pude hablar, mi vida estuvo estructurada en torno a la devoción islámica. Me despertaba a las 4:30 de la mañana para las oraciones del Fajr, pasaba 3 horas diarias memorizando el Corán y otras 2 horas estudiando la jurisprudencia islámica. A los 11 años, había memorizado los 6.236 versículos del Corán. El imán me llamaba prodigio. Mis padres me llamaban su orgullo. Yo lo llamaba supervivencia. Todos los viernes, dirigía círculos de oración para las mujeres de nuestra familia extendida. Decenas de esposas, hijas y sirvientas se reunían en nuestra ornamentada sala de oración mientras yo recitaba versículos sobre la sumisión, la obediencia y los fuegos del infierno que aguardaban a quienes se apartaban del camino de Alá. Me miraban con tanta reverencia, creyendo que estaba cerca de Dios. Pero por dentro, no sentía más que vacío resonando por los pasillos de mármol. El palacio tenía 127 habitaciones, y yo había estado en la mayoría para cuando cumplí 20 años. Pero había una sección que nunca había explorado. La antigua biblioteca del ala este que no se usaba desde los tiempos de mi abuelo. Fue durante el Ramadán de 2017, mientras el palacio dormía después de la comida pre-amanecer, cuando decidí explorar aquellos polvorientos corredores. La biblioteca era enorme, llena de libros en árabe, inglés, francés y idiomas que no podía identificar. La mayoría eran textos académicos sobre economía, historia y política que mi abuelo había coleccionado durante sus estudios en Londres décadas antes. Estaba pasando los dedos por los lomos de cuero cuando sentí algo inusual. Una sección de la estantería parecía tener un compartimento oculto detrás. Cuando presioné contra el panel de madera, se abrió con un clic revelando un pequeño espacio que contenía 3 libros. 2 estaban en francés, pero el tercero era una Biblia de cuero negro en inglés. Mi corazón se detuvo. Poseer una Biblia en Arabia Saudita no era solo ilegal. Era castigado con la muerte. Y sin embargo, aquí estaba, escondida en la biblioteca de mi propia familia. Debería haber cerrado ese compartimento y haberme ido. Debería haber informado del descubrimiento a las autoridades religiosas. En cambio, llevé esa Biblia a mi habitación y la escondí bajo mi colchón como un secreto culpable. Durante 3 noches, no la toqué. Pero en la 4ª noche, la curiosidad venció al miedo. Esperé hasta que el palacio estuviera completamente en silencio. Entonces saqué la Biblia y la abrí a la luz de mi teléfono. Esperaba encontrar ataques blasfemos contra el Islam, propaganda burda, tal vez incluso versos satánicos. Lo que encontré en cambio me choqueó hasta lo más profundo. La primera página a la que abrí fue el libro de Mateo. Y comencé a leer sobre un hombre llamado Jesús que hablaba de amar a tus enemigos y perdonar a quienes te hieren. Esto no se parecía en nada a lo que me habían enseñado sobre el cristianismo. Los imanes nos habían dicho que los cristianos adoraban a 3 dioses, que habían corrompido su escritura, que eran cruzados violentos que odiaban a los musulmanes. Pero estas palabras hablaban de paz, compasión y un amor que parecía casi demasiado bueno para ser verdad. Me encontré leyendo durante horas, completamente absorbida en historias sobre curar a los enfermos, alimentar a los hambrientos y mostrar misericordia a los marginados.
Noche tras noche, regresaba a ese libro escondido. Leí sobre Jesús llamando a pescadores para que fueran sus discípulos, sobre el tocando a leprosos que otros no se acercaban, sobre el defendiendo a una mujer sorprendida en adulterio cuando todos los demás querían apedrearla hasta la muerte. Estas historias removieron algo en mi corazón que 5 oraciones diarias nunca habían tocado. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba encontrando a un Dios que realmente amaba a las personas en lugar de solo exigir su sumisión. Cuanto más leía, más preguntas inundaban mi mente. ¿Por qué Jesús parecía tan diferente de Alá? ¿Por qué sus enseñanzas enfatizaban el perdón mientras el Corán se centraba en el castigo? ¿Por qué sentía paz leyendo estas palabras cuando los textos islámicos a menudo me llenaban de miedo? Comencé a quedarme despierta hasta el amanecer, devorando capítulo tras capítulo, con el corazón acelerado por la emoción y el terror a partes iguales. Hazte esta pregunta. ¿Alguna vez has encontrado algo tan hermoso que sabías que destruiría tu vida si alguien lo descubría? Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Cada página que pasaba era como beber agua después de años en el desierto. Pero sabía que esa agua era veneno para todo lo que mi familia creía sobre el honor, la tradición y la pureza religiosa. Después de 2 semanas de lectura secreta, algo dentro de mí se rompió. Me encontré susurrando oraciones a Jesús en lugar de a Alá, rogándole que me mostrara si lo que estaba leyendo era realmente cierto. Lo más extraño ocurrió. En lugar de sentirme culpable o asustada, sentí una paz abrumadora que me invadió. Era como si alguien finalmente hubiera encendido las luces en una habitación donde había estado tropezando en la oscuridad toda mi vida. Pero los secretos tan peligrosos tienen una forma de revelarse. Y el mío estaba a punto de destruir todo lo que había conocido. Los cambios en mi comportamiento comenzaron pequeños. Pero en un hogar donde cada gesto era analizado en busca de señales de rebelión, incluso el menor cambio era peligroso. Comencé a hacer preguntas diferentes durante nuestras discusiones religiosas familiares. Cuando padre hablaba de la necesidad de castigos severos para los apóstatas, yo preguntaba en voz baja por qué la misericordia no se consideraba primero. Cuando madre citaba versículos sobre la condenación eterna para los incrédulos, yo me preguntaba en voz alta si el amor de Dios podría ser más fuerte que su ira. Mis preguntas incomodaban a todos. Mi hermano menor empezó a mirarme extraño durante las comidas. El imán del hogar que me conocía desde la infancia comenzó a hacer preguntas puntuales sobre mi estado espiritual. Pero el cambio más peligroso estaba ocurriendo en mi corazón. Me encontré incapaz de maldecir a los cristianos como me habían enseñado. Cuando la familia discutía las últimas noticias sobre musulmanes perseguidos en el mundo, yo pensaba en los cristianos perseguidos en nuestro propio país. Durante las interacciones diarias con los sirvientes, algo fundamental cambió en cómo trataba a las personas. Siempre había sido amable con el personal del hogar, pero ahora me encontraba preguntando por sus familias, sus luchas, sus sueños. Empecé a regalar joyas y dinero a las mujeres de limpieza cuyos hijos necesitaban atención médica. Cuando el personal de cocina rompía algo por accidente, en lugar de reportarlo al jefe de la casa, yo lo reemplazaba silenciosamente yo misma. El momento más peligroso llegó durante la recitación nocturna del Corán en familia. Nos reuníamos en la sala principal todas las noches después de las oraciones del Magreb y padre nos guiaba a través de varios capítulos mientras seguíamos. Fue durante la recitación de la Sura al-Baqará cuando mi fachada cuidadosamente construida se derrumbó por completo. Padre estaba leyendo versículos sobre luchar contra los incrédulos hasta que se convirtieran o pagaran tributo. Y sin pensar susurré: Jesús, ayúdame a entender esto. Las palabras salieron tan bajas que pensé que nadie las había oído. Pero mi tío, que había sido nombrado asesor religioso de la familia, estaba sentado directamente a mi lado. Su cabeza se giró hacia mí con una expresión de puro shock. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Y vi en su expresión que había oído exactamente lo que dije. Mi sangre se convirtió en hielo. El tío Abdul Rahman no era un hombre con el que se jugara. Había estudiado en la universidad religiosa más conservadora de Riad y creía que la más mínima desviación de la ortodoxia islámica era una puerta al infierno eterno. Más importante aún, tenía la confianza absoluta de padre en todos los asuntos espirituales.
Si sospechaba que me estaba corrompiendo por influencias extranjeras, mi vida estaría en peligro inmediato. En los días siguientes, noté cambios en cómo operaba el hogar a mi alrededor. Sirvientes que habían trabajado para nuestra familia durante años comenzaron a evitar el contacto visual. Mi criada personal, que me había ayudado a vestirme cada mañana durante 5 años, fue repentinamente reemplazada sin explicación. Los guardias que solían asentir respetuosamente cuando pasaba empezaron a vigilarme con intensidad sospechosa. Las discusiones religiosas durante las comidas familiares se volvieron más directas. El tío Abdul Rahman comenzó a hacerme preguntas directas sobre mi fe, probando mi conocimiento de la doctrina islámica, buscando señales de desviación. Citaba versículos sobre el castigo por apostasía y observaba cuidadosamente mi reacción. Intenté responder con la misma devoción que había mostrado durante años, pero podía sentir su creciente sospecha como un peso que me oprimía el pecho. Mi habitación empezó a sentirse diferente. Pequeñas cosas se movían ligeramente, como si alguien hubiera registrado mis pertenencias. Los libros en mi estantería estaban ordenados de forma diferente. Mi alfombra de oración estaba posicionada en un ángulo ligeramente distinto. Me di cuenta de que mientras yo asistía a funciones de la corte o obligaciones familiares, los guardias realizaban búsquedas exhaustivas en mis aposentos privados. La paranoia se volvía abrumadora, pero no podía dejar de regresar a esa Biblia escondida noche tras noche. Había llegado al libro del Nuevo Testamento de Juan, y las palabras parecían saltar de la página directamente a mi alma. Leí sobre Jesús declarándose la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida. Leí sobre Dios amando tanto al mundo que envió a su único hijo a morir por personas que no lo merecían. Cada capítulo hacía que el Islam pareciera más una prisión y el cristianismo más como libertad. Pero la libertad tiene un precio y el mío estaba a punto de costarme todo. El tío Abdul Rahman había decidido que la observación sutil no era suficiente. Necesitaba pruebas concretas de mi apostasía. Así que colocó a una espía en mi círculo más íntimo. Fátima había sido mi sirvienta personal durante 3 años, ayudándome a vestirme, trayéndome las comidas, limpiando mis aposentos. Confiaba en ella completamente, lo que la convertía en la informante perfecta. La noche del 5 de septiembre de 2017, estaba leyendo la Biblia en mi dormitorio mientras estaba arrodillada en mi alfombra de oración. Había estado orando a Jesús, pidiéndole que se revelara claramente cuando oí el más suave paso detrás de la puerta de mi habitación. Para cuando me giré, ya era demasiado tarde. Fátima estaba en el umbral, mirando la Biblia abierta en mis manos, su rostro una mezcla de horror y algo que parecía casi satisfacción. ¿Alguna vez alguien en quien confiabas destruyó tu vida con una sola palabra? La traición corta más profundo que cualquier herida física porque viene de alguien que sabe exactamente cómo herirte más efectivamente. Fátima me había visto en mis momentos más vulnerables, había escuchado mis dudas y miedos, incluso había llorado conmigo en tiempos difíciles, pero su lealtad hacia mi tío era más fuerte que años de confidencias compartidas. No me dijo nada. Simplemente retrocedió fuera de la habitación y desapareció en las sombras de los corredores del palacio. Sabía exactamente a dónde iba y qué iba a reportar. Tenía quizás 30 minutos antes de que el tío Abdul Rahman informara a mi padre que su hija se había convertido al cristianismo. Usé esos 30 minutos para leer un último capítulo del Evangelio de Juan y para orar desesperadamente a Jesús por fuerza para lo que vendría después. Los gritos comenzaron a las 2 de la mañana. La voz de padre resonó por los pasillos de mármol, llamando a los guardias, exigiendo explicaciones, rugiendo mi nombre con una furia que nunca había oído antes. Cuando la puerta de mi dormitorio se abrió de golpe, yo todavía estaba arrodillada en mi alfombra de oración con la Biblia abierta en mis manos. No hice ningún intento de esconderla. Mi secreto finalmente estaba expuesto, y no había vuelta atrás. Padre estaba en el umbral como un ángel vengador, su rostro retorcido por una rabia que nunca había visto antes. Detrás de él se agolpaban el tío Abdul Rahman, madre, mi hermano y 3 guardias del palacio, todos mirando la Biblia en mis manos como si fuera una serpiente venenosa. El silencio se prolongó por lo que pareció una eternidad antes de que la voz de padre cortara el aire como una cuchilla. ¿Qué es eso que tienes en las manos?
Su voz era mortalmente tranquila. El tipo de calma que precede a un huracán que destruye todo a su paso. Podría haber mentido. Podría haber dicho que estaba estudiando textos cristianos para refutarlos mejor. Podría haberme arrojado a sus pies y suplicado misericordia. En cambio, lo miré directamente a los ojos y dije la verdad que sellaría mi destino. Es la Biblia, Padre, y creo en cada palabra de ella. La explosión que siguió fue diferente a todo lo que había presenciado. Padre empezó a gritar en árabe, llamándome desgracia, traidora, corrupción de la sangre real. Madre se derrumbó de rodillas, lamentándose de que había destruido el honor de la familia. El tío Abdul Rahman permaneció en silencio en un rincón, sus ojos brillando con vindicación. Había tenido razón al sospechar de mí, y ahora supervisaría mi destrucción. Me arrastraron de mi habitación esa noche, no con suavidad como la princesa que había sido, sino bruscamente como a la criminal en que me había convertido. Los guardias que me habían protegido durante años ahora me manejaban con asco, como si mi apostasía pudiera ser contagiosa. Me arrojaron a una pequeña cámara en el nivel inferior del palacio, una habitación que nunca supe que existía, con paredes de piedra y una sola ventana enrejada cerca del techo. El juicio formal se convocó la mañana siguiente en el salón principal de recepciones del palacio. Me llevaron ante una asamblea que incluía a 3 clérigos islámicos regionales, al tío Abdul Rahman, al gabinete de asesores de padre y a representantes de la familia real extendida. El salón donde había asistido a innumerables celebraciones y cenas de Estado se había transformado en un tribunal donde mi vida sería pesada contra la ley religiosa. El clérigo principal, un hombre anciano cuya barba era blanca como la arena del desierto, leyó los cargos contra mí con gravedad ceremonial: apostasía del Islam, blasfemia contra Alá y su profeta, corrupción de la línea de sangre real mediante influencia religiosa extranjera, posible contaminación de otras mujeres en la familia. Cada cargo llevaba la pena de muerte bajo su interpretación de la Sharía y tenían intención de aplicar el castigo máximo. El tío Abdul Rahman presentó sus pruebas con la precisión de un fiscal que había estado construyendo su caso durante semanas. Llamó a Fátima a testificar sobre encontrarme leyendo la Biblia y orando a Jesús. Presentó a guardias que reportaron mis extrañas preguntas sobre misericordia y perdón. Incluso trajo al imán que confirmó que mi devoción religiosa había parecido forzada y vacía en los últimos meses. Cuando pidieron mi defensa, me puse de pie ante esa asamblea de hombres poderosos y dije palabras que sabía que sellarían mi condena. Les dije que Jesucristo se me había revelado como el Hijo de Dios. Que su amor era mayor que cualquier religión que hubiera conocido, que prefería morir como cristiana que vivir como musulmana que no creía lo que decía. Toda la sala estalló en murmullos de shock y gritos de ira. Padre intentó una última vez salvarme, y el amor desesperado en su voz casi quebró mi resolución. Se puso de pie ante la asamblea y me suplicó que me retractara, que declarara que había estado temporalmente loca, que regresara al Islam y salvara tanto mi vida como la reputación de nuestra familia. Lágrimas corrían por su rostro curtido mientras prometía que podríamos fingir que esta pesadilla nunca había ocurrido si yo solo negaba a Jesús y afirmaba mi fe en Alá. La guerra interna que rugía en mi corazón era diferente a todo lo que puedas imaginar. Este era el hombre que me había enseñado a montar a caballo. Que me había sostenido cuando lloraba de niña. Que había depositado sus esperanzas y sueños en mi futuro. Cada fibra de mi ser quería salvarlo de la vergüenza que le estaba causando a nuestra familia. Pero algo más profundo que la lealtad familiar había echado raíces en mi alma, y no podía negarlo, ni siquiera para salvar mi propia vida. Padre, te amo más que a mi propio aliento, dije, con la voz quebrada por la emoción. Pero no puedo negar a Jesucristo. Él es la verdad, y no cambiaré la vida eterna por seguridad temporal. El veredicto fue unánime y rápido: muerte por quema pública, para servir de advertencia a otras mujeres que pudieran sentirse tentadas por influencias religiosas extranjeras. La sentencia se ejecutaría en 2 días, dando tiempo a la familia para hacer arreglos y permitiendo que la noticia se difundiera por la región. Mi ejecución sería un espectáculo diseñado para reforzar la ortodoxia religiosa y la autoridad real. Me devolvieron a esa celda de piedra donde pasé las 48 horas más largas de mi vida. Los guardias se turnaban para escupir a través de los barrotes,
llamándome perro cristiano e hija de Satanás. Me trajeron solo pan y agua, explicando que los apóstatas condenados no merecían comidas adecuadas. La incomodidad física no era nada comparada con la agonía emocional de saber que mi familia me había desheredado por completo. La mañana del 6 de septiembre, madre vino a visitarme una última vez. Se sentó fuera de mi celda y lloró más amargamente que nadie que hubiera visto llorar. Me suplicó que cambiara de opinión, que pensara en mis primos menores que me admiraban, que considerara el daño que estaba haciendo la posición de nuestra familia en la comunidad. Cuando me negué a retractarme, se levantó y dijo palabras que cortaron más profundo que cualquier espada. Ya no eres mi hija. Ahora solo tengo un hijo. Cuando mañana te quemes, miraré y no sentiré más que alivio de que esta vergüenza finalmente haya terminado. Esa noche, sola en mi celda con la ejecución programada para el amanecer, oré a Jesús con intensidad desesperada. Le pedí valor para enfrentar las llamas, perdón por el dolor que le estaba causando a mi familia, y fuerza para permanecer fiel incluso mientras mi carne se quemaba. Cuando todo lo que has conocido se vuelve en tu contra, ¿dónde encuentras el coraje? Estaba a punto de descubrir que el coraje no viene de la fuerza humana, sino de un poder mucho más allá de lo que jamás había imaginado. La mañana del 7 de septiembre de 2017 amaneció clara e implacable. A través de la pequeña ventana de mi celda, podía ver a los sirvientes ya preparando el patio del palacio para mi ejecución. Habían construido una estaca de madera en el centro del espacio, rodeada de montones de madera empapada en petróleo que asegurarían que las llamas ardieran fuerte y rápido. La vista de mi propia pira fúnebre me llenó de un terror tan profundo que todo mi cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Al amanecer, los guardias vinieron a recogerme para lo que llamaron mis preparativos finales. Habían traído ropa tradicional blanca de entierro, pero me negué a ponérmela. Si iba a morir por Jesús, quería morir siendo yo misma, no vestida como una musulmana arrepentida. Me permitieron conservar mi ropa normal, aunque me quitaron cualquier joya o artículo personal que pudiera sobrevivir al fuego. Mientras me conducían por los corredores del palacio hacia el patio, pasé por habitaciones donde había jugado de niña, donde había estudiado el Corán, donde había soñado con mi futuro como esposa y madre. Todo lo que había definido mi identidad durante 27 años estaba a punto de reducirse a cenizas. Pero extrañamente, me sentía más yo misma que nunca antes. El miedo era abrumador, pero debajo corría una corriente de paz que no podía explicar. El patio estaba lleno de cientos de personas. Toda la familia real extendida había sido obligada a asistir junto con funcionarios del gobierno regional, líderes religiosos y sirvientes de todo el complejo palaciego. Padre había querido que mi ejecución enviara un mensaje claro sobre las consecuencias de la apostasía, y había logrado crear la mayor reunión que jamás había visto dentro de los muros de nuestro palacio. Mientras me conducían hacia la estaca, podía ver rostros en la multitud que había conocido toda mi vida. Primos que habían jugado conmigo de niños ahora miraban con mezclas de horror y fascinación. Tías que me habían enseñado a bordar y cocinar platos tradicionales apartaban la mirada cuando pasaba. Antiguas amigas se cubrían el rostro con las manos, incapaces de mirar, pero temerosas de irse. Los oficiales religiosos comenzaron los procedimientos formales leyendo versículos del Corán sobre el castigo por apostasía y los fuegos del infierno que aguardaban a quienes rechazaban a Alá. El tío Abdul Rahman dio un paso adelante para dar un discurso sobre la necesidad de proteger la pureza islámica de la corrupción extranjera. Sus palabras estaban diseñadas para justificar lo que estaba a punto de ocurrir, para hacer que mi asesinato pareciera un deber sagrado en lugar de una tragedia familiar. Cuando comenzaron a atarme a la estaca de madera, la realidad de lo que estaba sucediendo me golpeó con fuerza aplastante. La cuerda era áspera contra mis muñecas y tobillos, y podía oler la gasolina que habían vertido sobre la madera que rodeaba mis pies. Los guardias que me ataban eran eficientes y sin emoción, tratándome como carga en lugar de como una persona que habían conocido durante años. Padre se acercó a mí para un último intercambio. Su rostro estaba gris por el dolor, y sus manos temblaban mientras hablaba. Me ofreció una última oportunidad de retractarme, de declarar fe en Alá y negar a Jesucristo. Su voz se quebró mientras prometía que si solo decía las palabras, encontraría una manera de conmutar mi sentencia a exilio en lugar de muerte. El amor en sus ojos era genuino,
pero también lo era su absoluta convicción de que lo que estaba haciendo era necesario para preservar el honor familiar. Miré a este hombre que me había dado la vida y dije las palabras que la terminarían. Padre, te amo, pero Jesucristo es mi Señor y Salvador. No puedo y no lo negaré, ni siquiera para salvar mi vida. La devastación que cruzó su rostro fue casi más difícil de soportar que las llamas que venían. El clérigo principal levantó una antorcha y comenzó a recitar oraciones finales en árabe. La multitud cayó en silencio mientras se acercaba a la madera empapada en petróleo a mis pies. El tiempo pareció ralentizarse mientras veía esa llama acercarse más, sabiendo que en momentos encendería un infierno que consumiría mi cuerpo. Mi corazón latía tan rápido que pensé que podría estallar antes de que el fuego siquiera me alcanzara. La antorcha tocó la madera y las llamas estallaron alrededor de mis pies con un bohos que me quitó el aliento. El calor fue inmediato e intenso, subiendo por la leña empapada en gasolina hacia mis piernas. En segundos, mi ropa prendió fuego y un dolor diferente a todo lo que había imaginado recorrió todo mi cuerpo. Había pensado que estaba preparada para morir. Pero nada podría haberme preparado para la agonía de ser quemada viva. Mientras las llamas llegaban a mi cintura y comenzaban a subir hacia mi rostro, grité desesperada. No a Alá, no a mi familia, sino a Jesucristo. Jesús, sálvame, grité con cada onza de fuerza que quedaba en mis pulmones. Jesús, si eres real, sálvame ahora. Mi cabello había comenzado a prenderse, y podía sentir mi piel ampollarse por el intenso calor. Entonces ocurrió algo imposible. Una luz más brillante que el sol del desierto al mediodía brilló repentinamente en el patio, tan brillante que todos en la multitud gritaron y se cubrieron los ojos. Pero esta no era cualquier luz. Era cálida y gentil, llena de un amor tan poderoso que ahuyentó todo rastro de miedo de mi corazón. A través de esa luz resplandeciente, lo vi a él, a Jesucristo, de pie junto a mi estaca en llamas, sus manos extendiéndose hacia mí. Su rostro era más hermoso que cualquier cosa que hubiera visto, marcado con cicatrices de clavos que de alguna manera lo hacían aún más glorioso. Su voz habló directamente a mi espíritu, no a través de mis oídos, diciendo palabras que lo cambiaron todo. Hija, eres mía. Ven a mí. Sentí sus manos, todavía con las marcas de la crucifixión, levantándome de las llamas. El fuego que había estado consumiendo mi cuerpo de repente se apagó como si alguien hubiera accionado un interruptor. Las cuerdas que me ataban a la estaca cayeron como polvo. En un instante, estaba de pie libre en el centro del patio, completamente ilesa, sin una sola marca de quemadura en mi cuerpo. Mira dentro de tu corazón ahora mismo. ¿Cuándo fue la última vez que viste lo imposible volverse posible? Las cientos de personas que fueron testigos en ese patio estaban viendo exactamente eso. Guardias que habían burlado mi fe ahora caían postrados en el suelo. Líderes religiosos que me habían condenado a muerte retrocedían aterrorizados. Padre se derrumbó de rodillas, mirando a su hija que acababa de salir caminando de un infierno sin un solo cabello chamuscado. El silencio era ensordecedor. En un patio lleno de gente, el único sonido era el crepitar de brasas moribundas donde momentos antes un fuego imparable había estado consumiendo mi vida. Jesucristo me había sacado de las llamas con sus propias manos. Y todos los presentes sabían que habían presenciado un milagro que desafiaba todas las leyes de la naturaleza y la religión que jamás habían conocido. El patio estalló en caos absoluto. Algunos gritaban que habían presenciado brujería. Otros gritaban que Alá había realizado un milagro para salvar a una mujer inocente. Y otros más huían aterrorizados de lo que no podían explicar. Guardias que habían estado firmes momentos antes ahora se arrastraban de manos y rodillas, demasiado aterrorizados para mirarme directamente. Los oficiales religiosos que me habían condenado a muerte retrocedían hacia las paredes del palacio, sus rostros blancos por el shock y el miedo. En medio de todo este pandemonium, oí a Jesús hablar a mi espíritu de nuevo, su voz cortando el ruido como una espada a través de la seda. Corre ahora, hija mía. Tu trabajo aquí ha terminado, pero tu verdadero ministerio está a punto de comenzar. Ve rápido, y yo proveeré todo lo que necesites. No cuestioné ni dudé. Comencé a caminar hacia la salida del patio.
mis piernas de alguna manera firmes a pesar de todo lo que acababa de experimentar. La multitud se apartó ante mí como el agua. Nadie se atrevía a tocar o detener a la mujer que acababa de salir caminando de un fuego ilesa. Padre intentó llamarme por mi nombre, pero su voz parecía venir de muy lejos, como si ya estuviera moviéndome en un reino diferente. Al llegar a las puertas del palacio, los vi. 3 sirvientes que nunca había notado antes, vestidos con túnicas marrones simples y de pie junto a un pequeño camión. Una era una mujer de mediana edad con ojos amables que me sonrió como si me estuviera esperando. Los otros 2 eran hombres que se movían con eficiencia silenciosa, abriendo la puerta del camión y haciéndome gestos para que subiera. Princesa Sumaya, dijo la mujer suavemente, estamos aquí para ayudarte a llegar a un lugar seguro. Jesús nos envió. No pregunté cómo sabían mi nombre o cómo habían obtenido acceso a los terrenos del palacio durante mi ejecución. Simplemente subí al camión, mi cuerpo todavía temblando por el milagro que acababa de experimentar. El viaje a la frontera tomó 18 horas por caminos secundarios que no sabía que existían. Mis rescatadores me proporcionaron agua, comida y ropa limpia. Pero más importante, compartieron sus propias historias de cómo Jesús los había salvado de situaciones imposibles. La mujer que se llamaba Sara había sido una exmusulmana en Damasco que había sido lapidada por su fe, pero sobrevivió cuando cada piedra falló su objetivo. Los hombres eran hermanos que habían escapado de la persecución en Irak cuando las puertas de su prisión se abrieron misteriosamente durante la noche. Mientras conducíamos por el desierto saudí, seguía tocando mi rostro y brazos, incapaz de creer que no hubiera una sola marca de quemadura en ninguna parte de mi cuerpo. Mi cabello, que había estado en llamas, estaba completamente intacto. Mi ropa, que había estado ardiendo, solo estaba ligeramente ahumada. La evidencia física del milagro era abrumadora. Pero la transformación espiritual era aún mayor. Me sentía como una persona completamente diferente a la princesa asustada que había sido atada a esa estaca. Llegamos a la frontera jordana al atardecer del 8 de septiembre. Esperaba que el cruce fuera peligroso, dado que padre ciertamente habría emitido órdenes para mi arresto y devolución. Pero cuando los guardias fronterizos saudíes examinaron mi pasaporte, nos dejaron pasar sin preguntas, como si no pudieran verme sentada en el camión. Los oficiales jordanos del otro lado nos recibieron cálidamente, y más tarde supe que Sara había estado en comunicación con organizaciones cristianas que nos esperaban. La Casa Segura en Amán era un edificio modesto dirigido por un ministerio internacional que se especializaba en ayudar a refugiados de persecución religiosa. Cuando crucé sus puertas, el director, un misionero estadounidense llamado David, me miró una vez y comenzó a llorar. Dijo que había estado orando por mi seguridad desde que contactos en Arabia Saudita reportaron mi situación y nunca esperó verme viva. En las semanas siguientes, aprendí que mi historia ya había comenzado a difundirse por las redes cristianas clandestinas en Oriente Medio. Reportes de mi rescate milagroso del fuego habían llegado a creyentes en Siria, Irak, Líbano y más allá. Muchos lo llamaban la mayor demostración del poder de Dios en la región desde tiempos bíblicos, y miles pedían escuchar más detalles sobre lo que había sucedido. El proceso formal de convertirme al cristianismo fue sorprendentemente simple después de experimentar una intervención divina tan dramática. David organizó mi bautismo en una pequeña iglesia en Amán. Y cuando bajé bajo el agua y volví a subir, sentí que estaba renaciendo por completo. Ya no era la princesa Sumaya de Arabia Saudita. Era simplemente Sumaya, hija del Rey de Reyes, lavada limpia por la sangre de Jesucristo. La parte más difícil de mi nueva vida fue procesar la destrucción completa de mi relación con mi familia. Dentro de una semana de mi escape, recibí noticias a través de intermediarios de que padre me había declarado legalmente muerta. Mi nombre había sido eliminado de todos los documentos familiares. Mi herencia había sido distribuida a mi hermano y mis pertenencias habían sido quemadas en una ceremonia pública diseñada para borrar cualquier rastro de mi existencia. Madre envió solo un mensaje a través de la red clandestina. Dijo que, en lo que respectaba a la familia, su hija había muerto en el fuego como se pretendía y la mujer que había salido caminando era un demonio usando su rostro. Advirtió que si alguna vez regresaba a Arabia Saudita,
terminarían lo que habían empezado y se asegurarían de que ninguna intervención milagrosa me salvara por segunda vez. El dolor emocional de perder a mi familia fue casi tan intenso como el dolor físico del fuego. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre todo lo que conocías y todo en lo que creías? La elección que hice significó renunciar no solo a mi título real y herencia, sino a cada relación humana que había definido mi identidad desde mi nacimiento. Lloré durante meses, lamentando la pérdida de mis padres y hermano, como si realmente hubieran muerto. Pero en medio de ese duelo, descubrí algo hermoso. Jesús me había dado una nueva familia entre los creyentes que me rodeaban en Jordania. Refugiados cristianos de todo Oriente Medio se convirtieron en mis hermanos y hermanas, ofreciendo el tipo de amor incondicional que nunca había experimentado ni siquiera en mi familia real. Me aceptaron no por mi título o linaje, sino porque compartíamos al mismo Salvador que nos había rescatado a todos de situaciones imposibles. 6 meses después de mi escape, recibí la noticia más impactante de todas. 3 guardias que habían presenciado mi rescate del fuego se habían convertido secretamente al cristianismo y habían huido de Arabia Saudita para evitar la ejecución. Habían llegado a Jordania y pedían conocer a la mujer cuyo milagro los había convencido de que Jesucristo era verdaderamente el Hijo de Dios. Han pasado 7 años desde aquella mañana de septiembre cuando Jesús me sacó de las llamas. Y mi vida hoy no se parece en nada a la jaula dorada donde una vez viví como princesa saudí. Me despierto cada mañana en un pequeño apartamento en Amán, casada con un maravilloso hombre cristiano llamado Michael que trabaja como traductor para organizaciones de refugiados. Él conocía toda mi historia antes de proponerse y me dijo que ver cómo mi fe se hacía más fuerte a través de la persecución lo convenció de que Dios quería que le sirviéramos juntos. Nuestro ministerio ha crecido mucho más allá de lo que podría haber imaginado durante esos primeros meses aterradores como refugiada. Lo que comenzó como compartir testimonio simple en pequeñas reuniones de iglesia se ha expandido a una red global que apoya a cristianos perseguidos en todo Oriente Medio. La Organización Internacional de Misión Cristiana que me acogió primero me invitó a convertirme en su coordinadora regional para Arabia Saudita y a través de esa posición he tenido el privilegio de compartir mi historia en más de 30 países. Cada mes recibo docenas de cartas de personas que han oído mi testimonio y han decidido aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Algunos son musulmanes que se conmovieron por la demostración del poder de Dios en mi rescate del fuego. Otros son cristianos que habían estado luchando con la duda hasta que oyeron sobre Jesús apareciendo físicamente para salvar a una de sus hijas. Cada carta me recuerda que mi sufrimiento sirvió para un propósito mucho mayor que mi salvación personal. La parte más peligrosa y gratificante de mi trabajo actual implica apoyar a la iglesia cristiana clandestina que existe en Arabia Saudita a pesar de la amenaza de muerte para cualquiera descubierto practicando la fe. A través de redes de comunicación encriptadas y rutas de suministro cuidadosamente planeadas, proporcionamos Biblias, literatura cristiana y apoyo financiero a creyentes que deben adorar en completo secreto. Estimo que ahora hay más de 3.000 cristianos saudíes reuniéndose en pequeñas iglesias domésticas por todo el reino. Estos creyentes enfrentan la misma elección que yo enfrenté hace 7 años, y muchos han pagado el precio máximo por su fe. El mes pasado, recibí noticias de que un joven en Riad había sido ejecutado por bautizar a su hermana en la piscina privada de su familia. Sus últimas palabras, según testigos, fueron: «Jesús, recibe mi espíritu», haciéndose eco de las palabras de Esteban en el libro de los Hechos. Historias como la suya me recuerdan diariamente que mi rescate milagroso no fue solo para mi propio beneficio, sino para animar a otros que están caminando por el mismo camino peligroso. La protección sobrenatural que comenzó el día de mi rescate ha continuado a lo largo de estos años de ministerio. Ha habido al menos 5 intentos de asesinato documentados por agentes de inteligencia saudí. Y en cada caso, algo inexplicable les ha impedido tener éxito. Una vez el rifle de un francotirador se trabó en el momento en que jaló el gatillo durante uno de mis eventos de habla en Líbano. Otra vez, una bomba de coche destinada a mí falló en detonar, aunque los investigadores confirmaron después que el dispositivo estaba correctamente construido y armado. Michael y yo hemos sido bendecidos con 2 hijos, una niña de 4 años llamada Grace y un niño de 2 años llamado David. Están creciendo oyendo historias sobre Jesús tanto de la Biblia como de la experiencia personal de su madre de su intervención milagrosa.
Grace y ahora por su abuela y abuelo en Arabia Saudita cada noche, pidiendo a Jesús que lo salve de la misma manera que me salvó a mí. Su fe infantil a menudo avergüenza la mía. El aspecto más difícil de mi nueva vida sigue siendo la separación completa de mi familia biológica. En 7 años, no he recibido ninguna comunicación de padre, madre o mi hermano. A través de redes de inteligencia, sé que padre se volvió a casar después de que madre murió hace 3 años, y que mi hermano ahora ocupa la gobernaduría regional que parcialmente habría sido mía. La muerte de madre me golpeó más fuerte de lo que esperaba, sabiendo que se fue a la tumba creyendo que yo era un demonio en lugar de su hija que había encontrado la vida eterna. Sin embargo, incluso en medio de ese duelo, Dios ha mostrado su fidelidad de maneras inesperadas. Hace 2 años, recibí un mensaje secreto de una de mis primas menores, una niña que tenía solo 12 años cuando me ejecutaron. Nunca olvidó verme salir caminando de aquellas llamas. Y ahora, como estudiante universitaria de 19 años en Riad, estaba leyendo una Biblia contrabandeada y haciendo preguntas sobre Jesucristo. A través de una coordinación cuidadosa con nuestra red clandestina, hemos podido proporcionarle materiales de discipulado y conectarla con otros creyentes secretos en su área. Mi relación diaria con Jesús se ha convertido en el fundamento que hace posible todo lo demás. Paso 2 horas cada mañana en oración y estudio de la Biblia, a menudo regresando a los mismos pasajes del Evangelio de Juan que primero capturaron mi corazón en esa biblioteca escondida. La intimidad que siento con Cristo crece más fuerte cada año. Construida sobre el conocimiento inquebrantable de que Él literalmente murió para salvarme y luego me rescató físicamente de la muerte cuando invoqué su nombre. Los compromisos de habla que me llevan por todo el mundo se han convertido en oportunidades para desafiar a cristianos cómodos de maneras que a veces los incomodan. Les hablo a audiencias en América y Europa sobre creyentes en Arabia Saudita que adoran a Jesús sabiendo que el descubrimiento significa muerte. Y les pregunto qué están dispuestos a sacrificar por su fe. Cuando la gente se queja de inconvenientes menores o presión social, les recuerdo que el verdadero discipulado siempre ha costado todo. Más poderosamente, puedo compartir con musulmanes que buscan la verdad el mismo mensaje que transformó mi propio corazón. En cada evento de habla, me aseguro de explicar que convertirse en cristiano no requiere abandonar tu cultura o etnia, pero sí requiere rendir completamente tu vida a Jesucristo. Les digo que el mismo Jesús que me salvó del fuego físico quiere salvarlos del fuego espiritual y que su amor es mayor que cualquier rechazo familiar o consecuencias sociales que puedan enfrentar. ¿Qué fuego estás atravesando ahora mismo que parece imposible de sobrevivir? Tal vez no son llamas literales como las que yo experimenté, pero quizá estás enfrentando ruina financiera, rechazo familiar, enfermedad grave o soledad aplastante. Quiero que sepas que el mismo Jesús que metió la mano en mis llamas está extendiendo la mano hacia tu situación imposible ahora mismo. Él se especializa en rescatar a personas cuando la esperanza humana se ha agotado por completo. El Jesús al que sirvo no es una figura religiosa distante de la historia antigua, sino un Dios vivo que interviene en las vidas de las personas que claman a Él con fe desesperada. Invoca su nombre como yo lo hice cuando el fuego consumía mi cuerpo y prepárate para verlo hacer lo imposible en tu propia vida. Soy Sumaya, ex princesa saudí, actual hija del Rey de Reyes, y Jesucristo es Señor de todos. Me llamo Sumaya. Tengo 28 años. Y el 7 de septiembre de 2017, fui quemada viva por mi propia familia. Era una princesa saudí que había cometido el crimen definitivo. Leí la Biblia. Pero Jesucristo me sacó de aquellas llamas con sus propias manos. Nací entre cadenas doradas. El Palacio Al-Sab donde crecí no era solo un hogar. Era una fortaleza de tradición, vigilancia y extremismo religioso. Como tercera hija en la línea de sucesión al trono regional, cada aliento que daba era vigilado por la policía religiosa. Lo llamaban protección, pero yo sabía que era prisión. Mi padre, el gobernador regional, controlaba 3 provincias con puño de hierro envuelto en guantes de seda. Era un hombre que podía condenar a alguien a muerte antes del desayuno y negociar acuerdos petroleros antes del almuerzo. Mi madre era diferente, pero igualmente aterradora a su manera. Tenía un doctorado en teología islámica y había memorizado no solo el Corán, sino miles de hadices. Podía citar leyes religiosas que justificaban casi cualquier castigo y creía cada palabra de ellas. Desde el momento en que pude hablar, mi vida estuvo estructurada en torno a la devoción islámica.
Me despertaba a las 4:30 de la mañana para las oraciones del Fajr, pasaba 3 horas diarias memorizando el Corán y otras 2 horas estudiando la jurisprudencia islámica. A los 11 años, había memorizado los 6.236 versículos del Corán. El imán me llamaba prodigio. Mis padres me llamaban su orgullo. Yo lo llamaba supervivencia. Todos los viernes, dirigía círculos de oración para las mujeres de nuestra familia extendida. Decenas de esposas, hijas y sirvientas se reunían en nuestra ornamentada sala de oración mientras yo recitaba versículos sobre la sumisión, la obediencia y los fuegos del infierno que aguardaban a quienes se apartaban del camino de Alá. Me miraban con tanta reverencia, creyendo que estaba cerca de Dios. Pero por dentro, no sentía más que vacío resonando por los pasillos de mármol. El palacio tenía 127 habitaciones, y yo había estado en la mayoría para cuando cumplí 20 años. Pero había una sección que nunca había explorado. La antigua biblioteca del ala este que no se usaba desde los tiempos de mi abuelo. Fue durante el Ramadán de 2017, mientras el palacio dormía después de la comida pre-amanecer, cuando decidí explorar aquellos polvorientos corredores. La biblioteca era enorme, llena de libros en árabe, inglés, francés y idiomas que no podía identificar. La mayoría eran textos académicos sobre economía, historia y política que mi abuelo había coleccionado durante sus estudios en Londres décadas antes. Estaba pasando los dedos por los lomos de cuero cuando sentí algo inusual. Una sección de la estantería parecía tener un compartimento oculto detrás. Cuando presioné contra el panel de madera, se abrió con un clic revelando un pequeño espacio que contenía 3 libros. 2 estaban en francés, pero el tercero era una Biblia de cuero negro en inglés. Mi corazón se detuvo. Poseer una Biblia en Arabia Saudita no era solo ilegal. Era castigado con la muerte. Y sin embargo, aquí estaba, escondida en la biblioteca de mi propia familia. Debería haber cerrado ese compartimento y haberme ido. Debería haber informado del descubrimiento a las autoridades religiosas. En cambio, llevé esa Biblia a mi habitación y la escondí bajo mi colchón como un secreto culpable. Durante 3 noches, no la toqué. Pero en la 4ª noche, la curiosidad venció al miedo. Esperé hasta que el palacio estuviera completamente en silencio. Entonces saqué la Biblia y la abrí a la luz de mi teléfono. Esperaba encontrar ataques blasfemos contra el Islam, propaganda burda, tal vez incluso versos satánicos. Lo que encontré en cambio me choqueó hasta lo más profundo. La primera página a la que abrí fue el libro de Mateo. Y comencé a leer sobre un hombre llamado Jesús que hablaba de amar a tus enemigos y perdonar a quienes te hieren. Esto no se parecía en nada a lo que me habían enseñado sobre el cristianismo. Los imanes nos habían dicho que los cristianos adoraban a 3 dioses, que habían corrompido su escritura, que eran cruzados violentos que odiaban a los musulmanes. Pero estas palabras hablaban de paz, compasión y un amor que parecía casi demasiado bueno para ser verdad. Me encontré leyendo durante horas, completamente absorbida en historias sobre curar a los enfermos, alimentar a los hambrientos y mostrar misericordia a los marginados. Noche tras noche, regresaba a ese libro escondido. Leí sobre Jesús llamando a pescadores para que fueran sus discípulos, sobre el tocando a leprosos que otros no se acercaban, sobre el defendiendo a una mujer sorprendida en adulterio cuando todos los demás querían apedrearla hasta la muerte. Estas historias removieron algo en mi corazón que 5 oraciones diarias nunca habían tocado. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba encontrando a un Dios que realmente amaba a las personas en lugar de solo exigir su sumisión. Cuanto más leía, más preguntas inundaban mi mente. ¿Por qué Jesús parecía tan diferente de Alá? ¿Por qué sus enseñanzas enfatizaban el perdón mientras el Corán se centraba en el castigo? ¿Por qué sentía paz leyendo estas palabras cuando los textos islámicos a menudo me llenaban de miedo? Comencé a quedarme despierta hasta el amanecer, devorando capítulo tras capítulo, con el corazón acelerado por la emoción y el terror a partes iguales. Hazte esta pregunta. ¿Alguna vez has encontrado algo tan hermoso que sabías que destruiría tu vida si alguien lo descubría? Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Cada página que pasaba era como beber agua después de años en el desierto. Pero sabía que esa agua era veneno para todo lo que mi familia creía sobre el honor, la tradición y la pureza religiosa. Después de 2 semanas de lectura secreta, algo dentro de mí se rompió. Me encontré susurrando oraciones a Jesús en lugar de a Alá, rogándole que me mostrara si lo que estaba leyendo era realmente cierto. Lo más extraño ocurrió. En lugar de sentirme culpable o asustada, sentí una paz abrumadora que me invadió. Era como si alguien finalmente hubiera encendido las luces en una habitación donde había estado tropezando en la oscuridad toda mi vida. Pero los secretos tan peligrosos tienen una forma de revelarse.
y el mío estaba a punto de destruir todo lo que había conocido. Los cambios en mi comportamiento comenzaron pequeños. Pero en un hogar donde cada gesto era analizado en busca de señales de rebelión, incluso el menor cambio era peligroso. Comencé a hacer preguntas diferentes durante nuestras discusiones religiosas familiares. Cuando padre hablaba de la necesidad de castigos severos para los apóstatas, yo preguntaba en voz baja por qué la misericordia no se consideraba primero. Cuando madre citaba versículos sobre la condenación eterna para los incrédulos, yo me preguntaba en voz alta si el amor de Dios podría ser más fuerte que su ira. Mis preguntas incomodaban a todos. Mi hermano menor empezó a mirarme extraño durante las comidas. El imán del hogar que me conocía desde la infancia comenzó a hacer preguntas puntuales sobre mi estado espiritual. Pero el cambio más peligroso estaba ocurriendo en mi corazón. Me encontré incapaz de maldecir a los cristianos como me habían enseñado. Cuando la familia discutía las últimas noticias sobre musulmanes perseguidos en el mundo, yo pensaba en los cristianos perseguidos en nuestro propio país. Durante las interacciones diarias con los sirvientes, algo fundamental cambió en cómo trataba a las personas. Siempre había sido amable con el personal del hogar, pero ahora me encontraba preguntando por sus familias, sus luchas, sus sueños. Empecé a regalar joyas y dinero a las mujeres de limpieza cuyos hijos necesitaban atención médica. Cuando el personal de cocina rompía algo por accidente, en lugar de reportarlo al jefe de la casa, yo lo reemplazaba silenciosamente yo misma. El momento más peligroso llegó durante la recitación nocturna del Corán en familia. Nos reuníamos en la sala principal todas las noches después de las oraciones del Magreb y padre nos guiaba a través de varios capítulos mientras seguíamos. Fue durante la recitación de la Sura al-Baqará cuando mi fachada cuidadosamente construida se derrumbó por completo. Padre estaba leyendo versículos sobre luchar contra los incrédulos hasta que se convirtieran o pagaran tributo. Y sin pensar susurré: Jesús, ayúdame a entender esto. Las palabras salieron tan bajas que pensé que nadie las había oído. Pero mi tío, que había sido nombrado asesor religioso de la familia, estaba sentado directamente a mi lado. Su cabeza se giró hacia mí con una expresión de puro shock. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Y vi en su expresión que había oído exactamente lo que dije. Mi sangre se convirtió en hielo. El tío Abdul Rahman no era un hombre con el que se jugara. Había estudiado en la universidad religiosa más conservadora de Riad y creía que la más mínima desviación de la ortodoxia islámica era una puerta al infierno eterno. Más importante aún, tenía la confianza absoluta de padre en todos los asuntos espirituales. Si sospechaba que me estaba corrompiendo por influencias extranjeras, mi vida estaría en peligro inmediato. En los días siguientes, noté cambios en cómo operaba el hogar a mi alrededor. Sirvientes que habían trabajado para nuestra familia durante años comenzaron a evitar el contacto visual. Mi criada personal, que me había ayudado a vestirme cada mañana durante 5 años, fue repentinamente reemplazada sin explicación. Los guardias que solían asentir respetuosamente cuando pasaba empezaron a vigilarme con intensidad sospechosa. Las discusiones religiosas durante las comidas familiares se volvieron más directas. El tío Abdul Rahman comenzó a hacerme preguntas directas sobre mi fe, probando mi conocimiento de la doctrina islámica, buscando señales de desviación. Citaba versículos sobre el castigo por apostasía y observaba cuidadosamente mi reacción. Intenté responder con la misma devoción que había mostrado durante años, pero podía sentir su creciente sospecha como un peso que me oprimía el pecho. Mi habitación empezó a sentirse diferente. Pequeñas cosas se movían ligeramente, como si alguien hubiera registrado mis pertenencias. Los libros en mi estantería estaban ordenados de forma diferente. Mi alfombra de oración estaba posicionada en un ángulo ligeramente distinto. Me di cuenta de que mientras yo asistía a funciones de la corte o obligaciones familiares, los guardias realizaban búsquedas exhaustivas en mis aposentos privados. La paranoia se volvía abrumadora, pero no podía dejar de regresar a esa Biblia escondida noche tras noche. Había llegado al libro del Nuevo Testamento de Juan, y las palabras parecían saltar de la página directamente a mi alma. Leí sobre Jesús declarándose la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida. Leí sobre Dios amando tanto al mundo que envió a su único hijo a morir por personas que no lo merecían. Cada capítulo hacía que el Islam pareciera más una prisión y el cristianismo más como libertad.
Pero la libertad tiene un precio y el mío estaba a punto de costarme todo. El tío Abdul Rahman había decidido que la observación sutil no era suficiente. Necesitaba pruebas concretas de mi apostasía. Así que colocó a una espía en mi círculo más íntimo. Fátima había sido mi sirvienta personal durante 3 años, ayudándome a vestirme, trayéndome las comidas, limpiando mis aposentos. Confiaba en ella completamente, lo que la convertía en la informante perfecta. La noche del 5 de septiembre de 2017, estaba leyendo la Biblia en mi dormitorio mientras estaba arrodillada en mi alfombra de oración. Había estado orando a Jesús, pidiéndole que se revelara claramente cuando oí el más suave paso detrás de la puerta de mi habitación. Para cuando me giré, ya era demasiado tarde. Fátima estaba en el umbral, mirando la Biblia abierta en mis manos, su rostro una mezcla de horror y algo que parecía casi satisfacción. ¿Alguna vez alguien en quien confiabas destruyó tu vida con una sola palabra? La traición corta más profundo que cualquier herida física porque viene de alguien que sabe exactamente cómo herirte más efectivamente. Fátima me había visto en mis momentos más vulnerables, había escuchado mis dudas y miedos, incluso había llorado conmigo en tiempos difíciles, pero su lealtad hacia mi tío era más fuerte que años de confidencias compartidas. No me dijo nada. Simplemente retrocedió fuera de la habitación y desapareció en las sombras de los corredores del palacio. Sabía exactamente a dónde iba y qué iba a reportar. Tenía quizás 30 minutos antes de que el tío Abdul Rahman informara a mi padre que su hija se había convertido al cristianismo. Usé esos 30 minutos para leer un último capítulo del Evangelio de Juan y para orar desesperadamente a Jesús por fuerza para lo que vendría después. Los gritos comenzaron a las 2 de la mañana. La voz de padre resonó por los pasillos de mármol, llamando a los guardias, exigiendo explicaciones, rugiendo mi nombre con una furia que nunca había oído antes. Cuando la puerta de mi dormitorio se abrió de golpe, yo todavía estaba arrodillada en mi alfombra de oración con la Biblia abierta en mis manos. No hice ningún intento de esconderla. Mi secreto finalmente estaba expuesto, y no había vuelta atrás. Padre estaba en el umbral como un ángel vengador, su rostro retorcido por una rabia que nunca había visto antes. Detrás de él se agolpaban el tío Abdul Rahman, madre, mi hermano y 3 guardias del palacio, todos mirando la Biblia en mis manos como si fuera una serpiente venenosa. El silencio se prolongó por lo que pareció una eternidad antes de que la voz de padre cortara el aire como una cuchilla. ¿Qué es eso que tienes en las manos? Su voz era mortalmente tranquila. El tipo de calma que precede a un huracán que destruye todo a su paso. Podría haber mentido. Podría haber dicho que estaba estudiando textos cristianos para refutarlos mejor. Podría haberme arrojado a sus pies y suplicado misericordia. En cambio, lo miré directamente a los ojos y dije la verdad que sellaría mi destino. Es la Biblia, padre, y creo en cada palabra de ella. La explosión que siguió fue diferente a todo lo que había presenciado. Padre empezó a gritar en árabe, llamándome desgracia, traidora, corrupción de la sangre real. Madre se derrumbó de rodillas, lamentándose de que había destruido el honor de la familia. El tío Abdul Rahman permaneció en silencio en un rincón, sus ojos brillando con vindicación. Había tenido razón al sospechar de mí, y ahora supervisaría mi destrucción. Me arrastraron de mi habitación esa noche, no con suavidad como la princesa que había sido, sino bruscamente como a la criminal en que me había convertido. Los guardias que me habían protegido durante años ahora me manejaban con asco, como si mi apostasía pudiera ser contagiosa. Me arrojaron a una pequeña cámara en el nivel inferior del palacio, una habitación que nunca supe que existía, con paredes de piedra y una sola ventana enrejada cerca del techo. El juicio formal se convocó la mañana siguiente en el salón principal de recepciones del palacio. Me llevaron ante una asamblea que incluía a 3 clérigos islámicos regionales, al tío Abdul Rahman, al gabinete de asesores de padre y a representantes de la familia real extendida. El salón donde había asistido a innumerables celebraciones y cenas de Estado se había transformado en un tribunal donde mi vida sería pesada contra la ley religiosa. El clérigo principal, un hombre anciano cuya barba era blanca como la arena del desierto, leyó los cargos contra mí con gravedad ceremonial: apostasía del Islam, blasfemia contra Alá y su profeta, corrupción de la línea de sangre real mediante influencia religiosa extranjera,
posible contaminación de otras mujeres en la familia. Cada cargo llevaba la pena de muerte bajo su interpretación de la Sharía y tenían intención de aplicar el castigo máximo. El tío Abdul Rahman presentó sus pruebas con la precisión de un fiscal que había estado construyendo su caso durante semanas. Llamó a Fátima a testificar sobre encontrarme leyendo la Biblia y orando a Jesús. Presentó a guardias que reportaron mis extrañas preguntas sobre misericordia y perdón. Incluso trajo al imán que confirmó que mi devoción religiosa había parecido forzada y vacía en los últimos meses. Cuando pidieron mi defensa, me puse de pie ante esa asamblea de hombres poderosos y dije palabras que sabía que sellarían mi condena. Les dije que Jesucristo se me había revelado como el Hijo de Dios, que su amor era mayor que cualquier religión que hubiera conocido, que prefería morir como cristiana que vivir como musulmana que no creía lo que decía. Toda la sala estalló en murmullos de shock y gritos de ira. Padre intentó una última vez salvarme, y el amor desesperado en su voz casi quebró mi resolución. Se puso de pie ante la asamblea y me suplicó que me retractara, que declarara que había estado temporalmente loca, que regresara al Islam y salvara tanto mi vida como la reputación de nuestra familia. Lágrimas corrían por su rostro curtido mientras prometía que podríamos fingir que esta pesadilla nunca había ocurrido si yo solo negaba a Jesús y afirmaba mi fe en Alá. La guerra interna que rugía en mi corazón era diferente a todo lo que puedas imaginar. Este era el hombre que me había enseñado a montar a caballo, que me había sostenido cuando lloraba de niña, que había depositado sus esperanzas y sueños en mi futuro. Cada fibra de mi ser quería salvarlo de la vergüenza que le estaba causando a nuestra familia. Pero algo más profundo que la lealtad familiar había echado raíces en mi alma, y no podía negarlo, ni siquiera para salvar mi propia vida. Padre, te amo más que a mi propio aliento, dije, con la voz quebrada por la emoción. Pero no puedo negar a Jesucristo. Él es la verdad, y no cambiaré la vida eterna por seguridad temporal. El veredicto fue unánime y rápido: muerte por quema pública, para servir de advertencia a otras mujeres que pudieran sentirse tentadas por influencias religiosas extranjeras. La sentencia se ejecutaría en 2 días, dando tiempo a la familia para hacer arreglos y permitiendo que la noticia se difundiera por la región. Mi ejecución sería un espectáculo diseñado para reforzar la ortodoxia religiosa y la autoridad real. Me devolvieron a esa celda de piedra donde pasé las 48 horas más largas de mi vida. Los guardias se turnaban para escupir a través de los barrotes, llamándome perro cristiano e hija de Satanás. Me trajeron solo pan y agua, explicando que los apóstatas condenados no merecían comidas adecuadas. La incomodidad física no era nada comparada con la agonía emocional de saber que mi familia me había desheredado por completo. La mañana del 6 de septiembre, madre vino a visitarme una última vez. Se sentó fuera de mi celda y lloró más amargamente que nadie que hubiera visto llorar. Me suplicó que cambiara de opinión, que pensara en mis primos menores que me admiraban, que considerara el daño que estaba haciendo la posición de nuestra familia en la comunidad. Cuando me negué a retractarme, se levantó y dijo palabras que cortaron más profundo que cualquier espada. Ya no eres mi hija. Ahora solo tengo un hijo. Cuando mañana te quemes, miraré y no sentiré más que alivio de que esta vergüenza finalmente haya terminado. Esa noche, sola en mi celda con la ejecución programada para el amanecer, oré a Jesús con intensidad desesperada. Le pedí valor para enfrentar las llamas, perdón por el dolor que le estaba causando a mi familia, y fuerza para permanecer fiel incluso mientras mi carne se quemaba. Cuando todo lo que has conocido se vuelve en tu contra, ¿dónde encuentras el coraje? Estaba a punto de descubrir que el coraje no viene de la fuerza humana, sino de un poder mucho más allá de lo que jamás había imaginado. La mañana del 7 de septiembre de 2017 amaneció clara e implacable. A través de la pequeña ventana de mi celda, podía ver a los sirvientes ya preparando el patio del palacio para mi ejecución. Habían construido una estaca de madera en el centro del espacio, rodeada de montones de madera empapada en petróleo que asegurarían que las llamas ardieran fuerte y rápido. La vista de mi propia pira fúnebre me llenó de un terror tan profundo que todo mi cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Al amanecer, los guardias vinieron a recogerme para lo que llamaron mis preparativos finales. Habían traído ropa tradicional blanca de entierro, pero me negué a ponérmela. Si iba a morir por Jesús,
Quería morir siendo yo misma, no vestida como una musulmana arrepentida. Me permitieron conservar mi ropa normal, aunque me quitaron cualquier joya o artículo personal que pudiera sobrevivir al fuego. Mientras me conducían por los corredores del palacio hacia el patio, pasé por habitaciones donde había jugado de niña, donde había estudiado el Corán, donde había soñado con mi futuro como esposa y madre. Todo lo que había definido mi identidad durante 27 años estaba a punto de reducirse a cenizas. Pero extrañamente, me sentía más yo misma que nunca antes. El miedo era abrumador, pero debajo corría una corriente de paz que no podía explicar. El patio estaba lleno de cientos de personas. Toda la familia real extendida había sido obligada a asistir junto con funcionarios del gobierno regional, líderes religiosos y sirvientes de todo el complejo palaciego. Padre había querido que mi ejecución enviara un mensaje claro sobre las consecuencias de la apostasía, y había logrado crear la mayor reunión que jamás había visto dentro de los muros de nuestro palacio. Mientras me conducían hacia la estaca, podía ver rostros en la multitud que había conocido toda mi vida. Primos que habían jugado conmigo de niños ahora miraban con mezclas de horror y fascinación. Tías que me habían enseñado a bordar y cocinar platos tradicionales apartaban la mirada cuando pasaba. Antiguas amigas se cubrían el rostro con las manos, incapaces de mirar, pero temerosas de irse. Los oficiales religiosos comenzaron los procedimientos formales leyendo versículos del Corán sobre el castigo por apostasía y los fuegos del infierno que aguardaban a quienes rechazaban a Alá. El tío Abdul Rahman dio un paso adelante para dar un discurso sobre la necesidad de proteger la pureza islámica de la corrupción extranjera. Sus palabras estaban diseñadas para justificar lo que estaba a punto de ocurrir, para hacer que mi asesinato pareciera un deber sagrado en lugar de una tragedia familiar. Cuando comenzaron a atarme a la estaca de madera, la realidad de lo que estaba sucediendo me golpeó con fuerza aplastante. El juicio formal se convocó la mañana siguiente en el salón principal de recepciones del palacio. Me llevaron ante una asamblea que incluía a 3 clérigos islámicos regionales, al tío Abdul Rahman, al gabinete de asesores de padre y a representantes de la familia real extendida. El salón donde había asistido a innumerables celebraciones y cenas de Estado se había transformado en un tribunal donde mi vida sería pesada contra la ley religiosa. El clérigo principal, un hombre anciano cuya barba era blanca como la arena del desierto, leyó los cargos contra mí con gravedad ceremonial: apostasía del Islam, blasfemia contra Alá y su profeta, corrupción de la línea de sangre real mediante influencia religiosa extranjera, posible contaminación de otras mujeres en la familia. Cada cargo llevaba la pena de muerte bajo su interpretación de la Sharía y tenían intención de aplicar el castigo máximo. El tío Abdul Rahman presentó sus pruebas con la precisión de un fiscal que había estado construyendo su caso durante semanas. Llamó a Fátima a testificar sobre encontrarme leyendo la Biblia y orando a Jesús. Presentó a guardias que reportaron mis extrañas preguntas sobre misericordia y perdón. Incluso trajo al imán que confirmó que mi devoción religiosa había parecido forzada y vacía en los últimos meses. Cuando pidieron mi defensa, me puse de pie ante esa asamblea de hombres poderosos y dije palabras que sabía que sellarían mi condena. Les dije que Jesucristo se me había revelado como el Hijo de Dios, que su amor era mayor que cualquier religión que hubiera conocido, que prefería morir como cristiana que vivir como musulmana que no creía lo que decía. Toda la sala estalló en murmullos de shock y gritos de ira. Padre intentó una última vez salvarme, y el amor desesperado en su voz casi quebró mi resolución. Se puso de pie ante la asamblea y me suplicó que me retractara, que declarara que había estado temporalmente loca, que regresara al Islam y salvara tanto mi vida como la reputación de nuestra familia. Lágrimas corrían por su rostro curtido mientras prometía que podríamos fingir que esta pesadilla nunca había ocurrido si yo solo negaba a Jesús y afirmaba mi fe en Alá. La guerra interna que rugía en mi corazón era diferente a todo lo que puedas imaginar. Este era el hombre que me había enseñado a montar a caballo, que me había sostenido cuando lloraba de niña, que había depositado sus esperanzas y sueños en mi futuro. Cada fibra de mi ser quería salvarlo de la vergüenza que le estaba causando a nuestra familia. Pero algo más profundo que la lealtad familiar había echado raíces en mi alma, y no podía negarlo, ni siquiera para salvar mi propia vida. Padre, te amo más que a mi propio aliento, dije, con la voz quebrada por la emoción. Pero no puedo negar a Jesucristo. Él es la verdad,
y no cambiaré la vida eterna por seguridad temporal. El veredicto fue unánime y rápido: muerte por quema pública, para servir de advertencia a otras mujeres que pudieran sentirse tentadas por influencias religiosas extranjeras. La sentencia se ejecutaría en 2 días, dando tiempo a la familia para hacer arreglos y permitiendo que la noticia se difundiera por la región. Mi ejecución sería un espectáculo diseñado para reforzar la ortodoxia religiosa y la autoridad real. Me devolvieron a esa celda de piedra donde pasé las 48 horas más largas de mi vida. Los guardias se turnaban para escupir a través de los barrotes, llamándome perro cristiano e hija de Satanás. Me trajeron solo pan y agua, explicando que los apóstatas condenados no merecían comidas adecuadas. La incomodidad física no era nada comparada con la agonía emocional de saber que mi familia me había desheredado por completo. La mañana del 6 de septiembre, madre vino a visitarme una última vez. Se sentó fuera de mi celda y lloró más amargamente que nadie que hubiera visto llorar. Me suplicó que cambiara de opinión, que pensara en mis primos menores que me admiraban, que considerara el daño que estaba haciendo la posición de nuestra familia en la comunidad. Cuando me negué a retractarme, se levantó y dijo palabras que cortaron más profundo que cualquier espada. Ya no eres mi hija. Ahora solo tengo un hijo. Cuando mañana te quemes, miraré y no sentiré más que alivio de que esta vergüenza finalmente haya terminado. Esa noche, sola en mi celda con la ejecución programada para el amanecer, oré a Jesús con intensidad desesperada. Le pedí valor para enfrentar las llamas, perdón por el dolor que le estaba causando a mi familia, y fuerza para permanecer fiel incluso mientras mi carne se quemaba. Cuando todo lo que has conocido se vuelve en tu contra, ¿dónde encuentras el coraje? Estaba a punto de descubrir que el coraje no viene de la fuerza humana, sino de un poder mucho más allá de lo que jamás había imaginado. La mañana del 7 de septiembre de 2017 amaneció clara e implacable. A través de la pequeña ventana de mi celda, podía ver a los sirvientes ya preparando el patio del palacio para mi ejecución. Habían construido una estaca de madera en el centro del espacio, rodeada de montones de madera empapada en petróleo que asegurarían que las llamas ardieran fuerte y rápido. La vista de mi propia pira fúnebre me llenó de un terror tan profundo que todo mi cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Al amanecer, los guardias vinieron a recogerme para lo que llamaron mis preparativos finales. Habían traído ropa tradicional blanca de entierro, pero me negué a ponérmela. Si iba a morir por Jesús, quería morir siendo yo misma, no vestida como una musulmana arrepentida. Me permitieron conservar mi ropa normal, aunque me quitaron cualquier joya o artículo personal que pudiera sobrevivir al fuego. Mientras me conducían por los corredores del palacio hacia el patio, pasé por habitaciones donde había jugado de niña, donde había estudiado el Corán, donde había soñado con mi futuro como esposa y madre. Todo lo que había definido mi identidad durante 27 años estaba a punto de reducirse a cenizas. Pero extrañamente, me sentía más yo misma que nunca antes. El miedo era abrumador, pero debajo corría una corriente de paz que no podía explicar. El patio estaba lleno de cientos de personas. Toda la familia real extendida había sido obligada a asistir junto con funcionarios del gobierno regional, líderes religiosos y sirvientes de todo el complejo palaciego. Padre había querido que mi ejecución enviara un mensaje claro sobre las consecuencias de la apostasía, y había logrado crear la mayor reunión que jamás había visto dentro de los muros de nuestro palacio. Mientras me conducían hacia la estaca, podía ver rostros en la multitud que había conocido toda mi vida. Primos que habían jugado conmigo de niños ahora miraban con mezclas de horror y fascinación. Tías que me habían enseñado a bordar y cocinar platos tradicionales apartaban la mirada cuando pasaba. Antiguas amigas se cubrían el rostro con las manos, incapaces de mirar, pero temerosas de irse. Los oficiales religiosos comenzaron los procedimientos formales leyendo versículos del Corán sobre el castigo por apostasía y los fuegos del infierno que aguardaban a quienes rechazaban a Alá. El tío Abdul Rahman dio un paso adelante para dar un discurso sobre la necesidad de proteger la pureza islámica de la corrupción extranjera. Sus palabras estaban diseñadas para justificar lo que estaba a punto de ocurrir, para hacer que mi asesinato pareciera un deber sagrado en lugar de una tragedia familiar. Cuando comenzaron a atarme a la estaca de madera, la realidad de lo que estaba sucediendo me golpeó con fuerza aplastante.